Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Ecocrafts. No sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo un montón de llaves, como veis, algunas de ellas muy parecidas, y las tengo todas en un cenicero. Cada vez que quiero coger la que necesito, doy muchas vueltas hasta que atino con la que es. Si tienes el mismo problema, espérate a la intro y vemos la solución. Yo tengo un frutero amigo que me guarda las cajas de frutas que son de madera y que lógicamente ellos tiran al cubo de la basura, porque miraros está, por ejemplo, la base como está. Entonces yo lo que hago es, voy desmontando las cajas y aprovecho estos trozos de madera que la verdad están bastante bien. Para desmontar la caja lo que hago es, voy quitando las grapas con mucho cuidadito para no hacerme daño en las manos. Levanto un poquito y cuando ya la tengo levantada empujo con los alicates y consigo desmontar la madera. Esto requiere un poquito de maña más que de fuerza, pero con un poquito de paciencia se consigue. Una vez que he conseguido desmontar cada tablita, lo que hago es seleccionar qué trozo voy a utilizar. Dependiendo del trabajo que quiera hacer, me interesa o no quedarme con estas zonas que tienen agujeros o simplemente descartarlas. Por ejemplo, esta está manchada y puede ser que esta suciedad me aflore en otro trabajo, o sea que probablemente lo deseche. Bueno, pues yo ya he cortado varias tablitas de distintos tamaños, me da igual, y yo creo que a estas alturas ya habréis adivinado que lo que voy a hacer es una tabla de llaves. Tabla de llaves y mascarillas o solo tabla de llaves, ya veré. Podría ir uniendo una tablita con otra, pero como estas tablitas son muy finas, he decidido colocarlas sobre una base. En mi caso voy a utilizar una base de contrachapado, que la he cortado justo del mismo tamaño. Voy a ir disponiendo las tablitas combinando distintos tamaños hasta completar todo el fondo de la tabla que he preparado, porque he preparado una tabla que tiene 25 centímetros de ancho, que es el hueco que tengo donde quiero poner la tabla de llaves, y le he puesto 40 centímetros de largo. Así es que lo primero que voy a hacer es pegar las tablitas a la tabla del fondo. Como veis, no me he preocupado de quitar las zonas que tenían agujeros, porque más adelante le vamos a dar un tratamiento a las tablitas de la parte de arriba y vais a entender que estos agujeros no nos molestan para nada. Pues vamos a ponernos a pegar tablitas. A medida voy pegando las tablitas, las voy sujetando con cinta de carrocero por los lados, para que no se me muevan y no se me despeguen. Aún así, como están un poco arqueadas, las dejo secar con peso encima. Bueno, yo ya he lijado todo fuera de cámara porque se hace un polvo impresionante. He lijado los bordes y también por delante. Como le quiero dar un acabado con una cierta textura, vamos, que le quiero volver a sacar la veta de la madera, voy a utilizar este cepillo que tiene las púas de alambre y voy a ir rascando la superficie en el sentido de la veta de la madera. Voy insistiendo por todas las tablitas y también muy especialmente en la unión de una tablita con otra, para volver a abrir ese surco o esa separación entre las tablitas. Esto nos va a dar un acabado rugoso y un poquito más interesante. Retiro bien el polvo que se me ha formado al ir levantando estas vetas con un pañito ligeramente humedecido para que retire bien toda la superficie, y me aseguro que los bordes y la parte de atrás han quedado bien limpios, porque la parte de atrás ha ido apoyada sobre la mesa, que también se ha llenado de polvo. Ha llegado el momento de pintar nuestra tabla. Yo de fondo la voy a pintar con esta pintura rosa, es pintura a la tiza, y la vamos a pintar toda la tabla. Aquí voy a respetar a la hora de pintar el sentido de la veta de la madera,
porque precisamente le he ido marcando las vetas y lo que quiero es no ir en contra de la veta. Vamos a darle una capa y si hace falta cuando se seque le daremos una segunda capa. Si vais a utilizar cualquier otro tipo de pintura, quizá os convenga darle un tapaporos, un gesso o cola blanca mezclada con agua para que no absorba tanta pintura. En mi caso no lo he hecho, primero porque el fondo es bastante neutro y no me importa que modifique un poquito el color de la pintura, y segundo porque la pintura tiza es bastante cubriente, entonces aunque me absorba un poquito de pintura no me va a compensar darle una capa de tapaporos antes de pintar. Si por el contrario vais a utilizar pintura acrílica, quizás sí que os convenga darle esa capa de tapaporos para evitar que os chupe demasiada pintura y gastéis más de la cuenta. Y lógicamente también vamos a pintar todos los bordes y la parte de atrás. Aunque la parte de atrás irá puesta en la pared, la vamos a pintar para que nos quede un acabado chulo. Cuando yo empecé la tabla no tenía claro cómo la iba a decorar y finalmente me he decidido por hacerle un decoupage. He escogido esta servilleta que, como veis, es preciosa y está en la gama de colores. Así es que voy a ir recortando los trozos que voy a utilizar de la servilleta. Paso un pincel humedecido en agua para ir marcando la zona por donde quiero cortar la servilleta. Esto lo hago para que al rasgarlo no vaya rompiendo la servilleta por la zona que yo quiero, sino que pueda controlar un poquito por qué zona la voy cortando. Una vez que ya tengo toda la zona marcada, la cojo y con mucha delicadeza voy separando el trozo de servilleta que voy a utilizar. Y así hago lo mismo con el resto de la servilleta. Cuando ya tengo varios trozos recortados, los superpongo sobre la tabla y voy ajustando con qué trozos me voy a quedar. Lógicamente, los que no utilizo no los tiro, los guardo porque seguramente les pueda dar uso en cualquier otro trabajo. Y ahora marco con un lápiz las zonas que voy a tener que pintar de color blanco para que me resalte la servilleta cuando haga el decoupage. Si no, si lo pusiese sobre el fondo rosa, se me perdería completamente el color de la servilleta. Bueno, ya he pintado de blanco el fondo donde voy a pegar las servilletas. Probablemente lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, como nos enseñaron en el cole, el orden de los factores no altera el producto. Así es que ahora vamos a ir, como siempre, eliminando las dos capas blancas de detrás y quedándonos con la capa impresa. Para hacer el decoupage voy a utilizar medium para decoupage, pero también podéis utilizar cola blanca rebajada con cola. Como estas servilletas son de un tamaño más o menos mediano, las vamos a ir pegando a poquitos, porque la única forma de triunfar con el decoupage es no ponerse nervioso e irlo haciendo poquito a poco. Así es que pongo cola bien extendida y llegando bien a toda la superficie donde voy a pegar la servilleta, dejo caer la servilleta, cojo un plástico y con las dos caras blancas que he quitado lo paso por encima desde el centro hacia los bordes y así voy pegando la servilleta. De esta forma consigo que no queden ni arrugas ni burbujas. Vuelvo a levantar la servilleta que no está pegada y repito la misma operación. Y así voy haciendo con todos los trozos que voy a pegar. Como siempre que hacemos decoupage, terminamos de sellar la servilleta poniendo una capa del mismo medium, esta vez más generosa, y la vamos aplicando desde el centro hacia los bordes. De esta forma terminamos de sellar el trabajo y al mismo tiempo protegemos la servilleta. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se seque el decoupage y luego integraremos bien las servilletas con el fondo del trabajo. Como veis, el rosa ha quedado bastante bonito porque la pintura tiza siempre cuando la ponemos baja al secar un poquito los tonos. Así es que vamos a dejarlo secar y seguimos luego con el trabajo. Ya se nos ha secado el decoupage,
y yo ya he retirado el exceso de servilleta que tenía en los bordes. He dejado este para que lo hagamos juntas. He cogido una lima de uñas que es extra fina y voy con mucho cuidadito dándole para ir desgastando el bordecito de la servilleta y así que se vaya desprendiendo el solito. Esta lima es realmente fina. Tiene un lado un poquito más grueso, que es el que estoy utilizando ahora, y un lado extra fino, que es casi del que se utiliza para limarse las uñas por encima y alisarlas, porque la idea es retirar el exceso de servilleta pero no lijar la tabla ni quitar la pintura que ya hemos puesto. Como veis, con solo insistir un poquito, sin necesidad de hacer mucha fuerza, la servilleta empieza a desprenderse y eso es lo que vamos buscando. Y una vez que ya hemos retirado el exceso de servilleta, vamos a retocar un poquito la pintura porque, como veis, en algunos sitios se me han quedado bordes muy blancos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ir retocando la pintura en esas zonas. Bueno, ¿qué? ¿Te está gustando el trabajo? Pues entonces, ya sabes, regálame un like. ¿A qué estás esperando? Si todavía no te has suscrito, aprovecha y hazlo ahora. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Ya sabéis que las suscripciones son completamente gratis y es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal. Bueno, pues ahora con mucho cuidado, con el cúter preciso, voy a ir con mucho cuidadito volviendo a abrir el hueco de la separación de las tablitas, incluida la parte de encima de las servilletas. Pero como os digo, con mucho cuidado, sin precipitarse ni tener prisas para no romper la zona donde tenemos la servilleta. Ni qué decir tiene que la servilleta ha estado secando toda la noche y que tengo certeza absoluta de que no le queda ni una gota de humedad. Y así voy poquito a poco volviendo a abrir los huecos de la madera que entre la pintura y la servilleta se han quedado cerrados. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es darle un efecto de capado. Yo lo voy a hacer con esponja y esta pintura blanco roto o gris clarito que veis a mi izquierda. Yo me he puesto cerca este trapito por si acaso en algún momento tengo que descargar la cantidad de pintura que cojo en la esponja, porque lo que quiero es que me quede un efecto de capado y pasarlo tanto por la parte rosa como por el papel, porque lo que quiero es ir integrando el papel con el resto de la tabla. Pues vamos a ir haciendo así y como veis nos va quedando de una forma, insisto, incido un poquito más en las juntas y en los bordes. Vamos a ir poquito a poco haciendo ese efecto como de capado y al mismo tiempo vamos integrando la servilleta y matizando un poquito todo el color del fondo, que yo creí que iba a ser un poquito más suave, pero no lo es tanto. Y vamos también dándole por el borde para matizar y suavizar todo un poco. Por supuesto, siempre le estoy dando en el sentido de la madera. No vayamos en sentido contrario a la veta de la madera. Bueno, esto paráis cuando vosotros consideréis que ya está como os gusta, porque esto es un poquito en gustos, ¿vale? Seguimos con la decoración de nuestra tablita. Esta vez le vamos a poner un stencil, pero con pasta de relieve. Voy a utilizar esta pasta que es completamente lisa, cojo un poquito con una espátula y lo aplico sobre el stencil. Es muy importante para que os quede bien que, aparte de centrar bien el stencil, lo sujetéis muy bien con la mano y vayáis extendiendo la pasta suavemente y cambiando el punto en el que sujetáis el stencil cuando vaya haciendo falta. Cuanto más lisa dejéis la pasta, mejor quedará vuestro stencil de relieve. No se trata de poner mucha cantidad de pasta, sino de repartirla bien. Si en algún momento os salís del stencil, no os preocupéis porque en húmedo todavía se puede rectificar. Yo voy insistiendo y una vez que ya tengo la seguridad de haber cubierto toda la superficie del dibujo, levanto el stencil y ya veis el resultado, qué bonito nos ha quedado.
Ahora vamos a dejar secar esta parte para poder hacer la parte del otro lado como si fuese un espejo. Una vez que se me ha secado, coloco el stencil a la misma altura y en la misma posición, pero completamente en posición contraria, y vuelvo a hacer lo mismo. Pues nos vamos a poner con la decoración final. Yo he dejado que esta parte de aquí seque toda la noche para no estropearla al trabajar encima, y ahora ya le vamos a dar la decoración final y luego ya colocaremos las alcayatas para poder colgar las llaves en su sitio. Entonces, por un lado quiero poner estas puntillas aquí y aquí, pero claro, las tengo en color crema y no encajan. Entonces les voy a dar color antes de pegarlas y luego las pegaremos. Y por otro lado quiero hacerle algunas gotitas de rosa, blanco y gris. Entonces me he preparado aquí 3 espacios con un poquito de agua. Voy a coger un poco de pintura y voy a hacer una aguada. Bueno, pues ahora con estas 3 aguadas vamos a hacer las dos cosas. Por un lado vamos a teñir la puntilla y por otro lado vamos a hacer las gotitas. Empezamos con las gotitas. Yo no quiero que las gotas caigan sobre esta zona, así es que voy a tener mucho cuidado y con este pincel de abanico cojo un poquito de pintura y la voy dejando caer así, haciendo toquecitos para que vaya salpicando gotitas, procurando que no caiga en la zona de los relieves. Y así salpicamos un poquito y le damos un pelín de grasa. Bueno, pues con estas mismas aguadas vamos a ir dándole un poquito de color a la puntilla. Yo le voy a ir dando con una esponjita toquecitos y que se vaya cogiendo el color, pero quiero irla haciendo de forma desigual. Por eso voy a ir cogiendo de un color y de otro y voy a ir combinando los colores. Bueno, pues una vez que se han secado las puntillas, yo les he dado un poquito más de blanco porque quedaban como demasiado oscuras. Las vamos a pegar a la tabla y las vamos a pegar con cola blanca. Bueno, pues lo último que nos queda es poner las alcayatas. Yo ya he puesto algunas y para hacer los cálculos lo que he hecho ha sido colocar la regla en paralelo con el borde de la de izquierda y a 8 centímetros del borde de arriba he hecho una marca. Y así hacia abajo las he ido haciendo cada 8 centímetros. De forma que en total tengo 4 marcas verticalmente y horizontalmente las he ido haciendo cada 5 centímetros. Para ponerlo en la pared voy a hacer unos agujeros en las esquinas porque va a ir atornillado y los he hecho a 1,5 centímetros de cada lado. Para abrir el agujero estoy utilizando un berbiquí. Giro un poquito y cuando ya se ha abierto la madera pongo la alcayata. Cuando ya ha hecho cuerpo con la madera cojo los alicates y lo voy girando hasta que queda totalmente en su sitio. Para abrir los agujeros de las esquinas he cogido un tornillo y con el destornillador eléctrico lo atornillo hasta que se abre el hueco. Termino de poner el resto de piezas y os lo enseño con más detalle. Bueno, pues como ves ya la tengo puesta en la pared y todo. Como te dije al principio, el hueco es muy pequeño, pero está muy bien aprovechado. Ya he colocado todas mis llaves y ahora sé cuál es cuál. Me faltaría poner unas etiquetas en cada llave. Dime si quieres que te comparta un tutorial en el que haga las etiquetas de las llaves. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.